No A hay mí no me parece problema. que no esté grabando. Ah, no, Simón, ya. Voy pues. Ah, cabrón. 3, 2, 1. Buenas noches, estimados compañeros. Nosotros somos el equipo número 3, conformado por Amelia, Robel, Ibrahim, Julio César, Emiliano, José Manuel y su servidor Vicente. A continuación les expondremos el tema de la teoría de la asociación diferencial, la cual fue elaborada por el sociólogo y profesor de la Universidad de Illinois, Edwin Sutherland, la cual expone en su libro de texto Criminology del año 1924. Este autor es conocido por su teoría de la asociación diferencial, que explica cómo los marginados han llegado a aprender las motivaciones y los conocimientos técnicos para cometer actividades criminales. Esta teoría parte del principio de que el delito no es nato, sino aprendido. La génesis del delito ha tratado de ser explicada de muchas formas. El autor en mención la concibe fundamentalmente como una expresión de una constitución física distinta o de personalidades defectuosas. Desde los elementos biológicos más básicos del ser humano hasta las enfermedades psicológicas de algunas mentes criminales, esta teoría afirma que todo factor delictivo tiene que ver con el aprendizaje. No obstante, los buenos hábitos también se aprenden, por lo tanto, la asociación de la delincuencia con la pobreza es errónea. De esta manera, las condiciones que acostumbran asociarse con el delito, como la pobreza o los defectos de la personalidad, no causan por sí solas el delito, ya que éstas están presentes sin que exista el delito y viceversa. Estas están ausentes cuando ocurre el delito. Un ejemplo claro de lo anteriormente mencionado puede ser el dicho de un padre a su hijo, donde éste le dice: hijo, si te haces ladrón, no robes 100 euros, roba 100 millones como las personas decentes. Aquí podemos ver la influencia de la familia en el aprendizaje delictivo. El niño no nace siendo delincuente, pero su primer círculo social lo induce a hacerlo y por ende proporciona los medios necesarios para aprenderlo. La exposición de esta teoría fue presentada en nueve proposiciones, las cuales les explico brevemente a continuación. La primera es que el comportamiento criminal se aprende. Después, continuamos con que el comportamiento criminal se aprende en contacto con otras personas mediante un proceso de comunicación. El comportamiento criminal se aprende sobre todo en el interior de un grupo restringido de relaciones personales. Cuando se ha adquirido la formación criminal, esta comprende la enseñanza de técnicas para cometer infracciones que son unas veces muy complejas y otras veces muy simples, y la orientación de móviles, de tendencias impulsivas, de razonamientos y de actitudes. La orientación de los móviles y de las tendencias impulsivas está en función de la interpretación favorable o desfavorable de las disposiciones legales. Un individuo se convierte en delincuente cuando las interpretaciones desfavorables relativas a la ley prevalecen sobre las interpretaciones favorables. Las asociaciones diferenciales pueden variar en lo relativo a la frecuencia, la duración, la anterioridad y la intensidad. La formación criminal mediante la asociación con modelos criminales o anticriminales pone en juego los mismos mecanismos que los que se ven implicados en cualquier otra formación. Y por último, mientras que el comportamiento criminal es la manifestación de un conjunto de necesidades y de valores, no se explica por esas necesidades y esos valores, puesto que el comportamiento no criminal es la exposición de las mismas necesidades y de los mismos valores generales, es decir, los motivos y las necesidades generales no explican el comportamiento criminal. En resumen, el desarrollo habitual de los patrones de la delincuencia surge de la relación entre delincuentes y no de relacionarse con quienes no cometen delitos. Además, el conflicto y la desorganización social
son causas subyacentes de la delincuencia y determinan el carácter de las personas con las que estos parámetros se asocian. A continuación continúa mi compañera Amelia. Sí, gracias, Vicente. Sin embargo, Sutherland pretende no solo explicar el proceso por el cual una persona realiza actos delictivos, sino también los distintos niveles de la delincuencia, ¿sí? Estos se dividen en dos niveles para su análisis. Por un lado, la asociación diferencial le sirve para explicar el proceso por el cual una persona deviene delincuente, y por otro lado, se plantea explicar las distintas tasas de delincuencia en los diversos sistemas sociales. Un curso causal planteado por la Escuela de Chicago es que una comunidad desorganizada no puede transmitir los valores convencionales, por lo que favorece el surgimiento de una tradición cultural que propicia la realización de estos delitos. Para explicar cuál es el origen de las distintas tradiciones favorables o no al cumplimiento de la ley, Sutherland acoge en un inicio la idea de desorganización social. No obstante, el problema es explicar cómo un grupo social desorganizado puede tener suficiente de organización como para transmitir valores, significados, justificaciones y técnicas profesionales. El motivo por el cual determinadas áreas presentan unas tasas mayores de delitos que otras se deben a la existencia de un conflicto cultural que refleja ese conflicto normativo. Y pues de aquí surgen las subculturas delictivas a las cuales pues, las personas se vinculan, ¿verdad? ¿Qué se aprende? Para Sutherland, el aprendizaje de la delincuencia no consiste en un defecto de socialización, sino en una socialización de un contenido valorativo distinto. Defender que el comportamiento delictivo se aprende implica, en su opinión, afirmar que se aprenden técnicas y significados y estos permiten pues realizar el delito. Entonces, en primer lugar, el aprendizaje debe de referirse a las técnicas para realizar los delitos. En una primera lectura puede llevar a la conclusión de que Sutherland se refiere a casos en los que la persona aprende un valor cultural distinto. Sin embargo, una posible segunda interpretación es que la persona aprende a delinquir no solo cuando acoge un valor normativo distinto de la cultura dominante, sino también cuando la persona asume que un determinado problema o necesidad puede ser resuelta por el delito. Y esa es su justificación al realizarlo, ¿verdad? En su opinión, el delincuente aprende los valores normativos dominados, pero los neutraliza por medio de técnicas de neutralización, y estas son las siguientes. Negar su responsabilidad de la comisión del delito, negar la existencia de un daño producto del delito, negar la existencia de una víctima o condenar a los que lo juzgan, apelar a las lealtades superiores. Todas estas técnicas facilitan la comisión del delito al presentarlo más justificable para quien lo realiza. Las investigaciones realizadas en base a la teoría de Sutherland pretenden, como expone Agnew, examinar la relación existente entre los valores culturales y el comportamiento delictivo. Entonces se llega a una hipótesis de la que se parte es que las creencias están fuertemente relacionadas con la posibilidad de realizar actividades delictivas. Esto es, que la persona delinque cuando tiene un exceso de definiciones favorables para poder infringir la ley. Todo esto da resultado de las investigaciones de Agnew y muestran que no hay ningún grupo social, ni siquiera los delincuentes aprueban el delito en general. Si bien si hay diferencias en la aprobación, se manifiesta
Las numerosas personas creen que en determinados contextos algunos delitos están justificados. La valoración que se mantiene respecto al delito si tiene una estrecha relación con la posibilidad de realizarlo, y hay personas que han sido socializadas a valores que pueden considerarse que facilitan la realización de determinados delitos. Puede desprenderse de estas investigaciones que la teoría de Sutherland ha sido confirmada. Por un lado, parece demostrado que no existen grupos sociales que mantengan valores opuestos a los valores normativos. Por ejemplo, pues nadie defiende que está bien robar, o cuando es cierto que no se excluye que los valores normativos puedan ser neutralizados. Por ejemplo, se puede afirmar y transmitir que en determinados casos está bien robar. Cuando esta neutralización sucede, parece razonable asumir que la persona la aprende de otras personas con las que asocia la interrelación, y finalmente estas valoraciones positivas al delito facilitan su realización. ¿Cómo se aprende? Pues la respuesta de Sutherland es que el aprendizaje se da por la asociación con otras personas, cuya influencia en el contenido de lo que se aprende viene determinado por el grado de vinculación que se tiene con ellas. Respecto al el aprendizaje por medio de grupos íntimos, Gleiser expone que la palabra asociación se interpreta en ocasiones como contacto con personas, cuando en su opinión el aspecto fundamental es la identificación que se produce con personas o modelos de conductas. Por el contrario, las investigaciones han mostrado una relación estrecha entre amigos delincuentes y comisión de delito, por lo que Agnew parece ser que el grupo de referencia más influyente, cuando menos, cuando se inicia o se detectan los primeros actos delictivos. Admitido, no obstante, que las amistades son un factor muy relevante en la comisión de los actos delictivos. Tampoco en este caso las investigaciones consiguen determinar el adecuado orden causal. Aquí ellos dicen, pues hay diferentes causas, pero una persona asociada con jóvenes delincuentes, pues desarrolla pautas de conductas delictivas. O un joven convencional, pues no se asocia con jóvenes delictivos, ¿verdad? A continuación sigue mi compañero Juan Manuel Ramos. Perdón. En estas teorías encontramos la teoría freiriana del por sentimiento culpa de las teorías psicoanalíticas de la sociedad punitiva. Estas teorías sociológicas pueden deshacerse del predicamento y un nuevo método llamado modelo etiqueta o respuesta social, método marcado de consulta criminología. La terminología, reacciones sociales y reacciones en el deporte. Y aquí en las teorías de criminología crítica, acá en el enfoque de los análisis del fenómeno y el proceso de condenar forman parte del más generalmente del todo el sistema de la sociedad. La Taylor y su explicación psicoactiva de las teorías de la pena Barlante de Frank Alexander y Gustav Frege esta hipótesis. Dice que sobre su teoría se encuentran varios sentimientos del crimen de Freud antes mencionada de Gilbert. Estableció una teoría psicoanalítica a través de los derechos basados en la función del derecho penal.
Y dice que tiene el dolor y satisface una necesidad inconsciente del castigo y también hay que castigar a la sociedad. Reconocimiento. Lutero, enriquecimiento de la teoría psicoanalítica de la sociedad y crítica de la justicia de Alexander Soff. Soy y Alexander retomaron de la sociedad cognitiva con dos temas. Hasta ahora seguirán siendo el centro de la literatura. Más tarde de su identidad y punto de respuesta unificada del crimen y la sociedad. Las psicologías generales de los criminales y de la reflejado por el principal del sistema de derecho penal. Next. Esta la teoría estructural funcionalista de la desviación de la novia de García, el del bien y del mal, dice que establece en el campo más apropiado de la teoría sociológica y la teoría de la anomia y el crimen funcionalismo estructural. Estas teorías son introducidas por el clásico Emile Durkheim y desarrollado por Robert Kay. Entre estas variantes son positivistas y de los principios del bien y del mal. Y es un origen profundo de revisión crítica y de la criminología biológica. Y estas teorías son criminológicas, incluso comparten el crimen principalmente empírico. ¿Ves? Encontramos unos elementos de la teoría Merton Durkheim que fue desarrollada la teoría funcionalista en el artículo de 1938. En la novia describió su etapa dispensable. Durkheim expuso la idea de desviación y patológicas y esas cosmovisiones de la definió como anarquía. Next. Sigue mi compañero Julio César. Bueno, dentro de la teoría de la asociación diferencial y consecuencias de la política criminal, permanecen en nivel de abstracción considerable. Se orientan a que prevalezcan definiciones favorables a cumplir la ley propuesta para permitir campañas de deducción o sensibilización respecto a determinadas consecuencias de política criminal. Según Rosskauser, una última consecuencia de política criminal se deriva de las teorías culturales. Sugieren la disgregación del barrio mediante su dispersión para evitar precisamente la persistencia de la subcultura delictiva. Dentro de la valoración crítica y culturales se caracteriza porque aún cuando reconoce la influencia de las condiciones sociales en la producción de ideas, afirma que son las propias ideas más que las condiciones sociales las que directamente causan el comportamiento criminal. Para Agner, recoge algunas experiencias realizadas con personas drogadependientes, basándose precisamente en la necesidad de alterar las asociaciones y que en su opinión han producido resultados satisfactorios. Como afirma así Glaser, la relación con personas convencionales es la esencia de la rehabilitación y por ello
todo lo que implica agrupar personas que han realizado delitos en un mismo sitio, favorecer el contacto entre ellos, aislarlos del resto de personas convencionales. También fortalece la identificación entre ellos y facilita la persistencia de modelos de conducta delictiva. Dentro de las críticas de la teoría de la asociación diferencial, la primera crítica es importante en un ambiente sociológico, es que las teorías es demasiado vaga para ser demostrables empíricamente. No deja de reducirse a variables que pueden ser fácilmente comprobadas. La segunda crítica nos apunta que no todo mundo asociado o criminales o en contacto con una subcultura delictiva se vuelva un delincuente. En la tercera crítica dirigida a Sutherland es que el autor desconoce la importancia de la oportunidad para delinquir y se concentra en la motivación para realizar un delito determinado. La posibilidad que existan delincuentes que no han pasado por ningún tipo de aprendizaje previo es plausible si se piensa en algún tipo de delitos muy simples o aquellos que están motivados por la oportunidad de ocasión, como hace al ladrón. Sutherland afirma que la situación objetiva es importante para el delito, debido a una gran medida que suministra una oportunidad para el delito. Un ladrón puede aprovechar para robar una tienda vacía y abstenerse. Si el propietario está allí, en un atracador puede robar un banco, si está mal protegido, pero no hacerlo si está fuertemente custodiado. Pero en otro sentido, la situación no excluye a personas, ya que la situación que importa es la situación definida por la persona. Dentro de aquí, la política criminal se puede presentar desde un entorno social. El objetivo que busca la política criminal es la prevención del delito. ¿Cómo surge la política criminal? Es una política pública hacia los fenómenos definidos por la ley penal como delitos. Estas estrategias se orientan en la prevención, control, investigación y sanción de la criminalidad. Entonces entendemos que la política criminal se puede y presenta ante una sociedad donde el Estado toma acciones para resolver los problemas. A continuación sigue nuestro siguiente compañero. Sí, yo les voy a hablar acerca de la delincuencia de cuello blanco, muy brevemente. Dice Sutherland fue el que creó este término de delincuencia de cuello blanco después de una extensa investigación. El autor afirma que una teoría que pretenda ofrecer una explicación global de la delincuencia no puede ignorar esta delincuencia. El olvido de la criminología tradicional de los delitos cometidos por personas que ocupan un determinado estatus económico, social y político comporta la elaboración de teorías sesgadas basadas en factores individuales o sociales. Esto quiere decir de que, pues por mucho tiempo, la sociedad olvidó que los delitos también se cometen en otro tipo de sociedades, ¿verdad? No solo en las sociedades altas, digo, en las sociedades bajas. La primera premisa de la que parte Sutherland es que la realización de delitos de cuello blanco se explica porque es una forma socialmente admitida de hacer negocios. El código de comportamiento de los hombres de negocios que se transmite como una tradición no coincide con el código legal y tiene por tanto un contenido criminal. Esta neutralización del carácter delictivo de estas conductas se ve facilitada por la escasa atención que los códigos legales, los políticos y los medios de comunicación prestan a este tipo de conducta.
O sea, de que, como quien dice, por estar persiguiendo más a la clase baja, no le ponen atención, tal vez de una manera, casi como quien dice, de adrede, porque son, como dice Sutherland, son socialmente admitidos dentro de la forma de hacer negocios en las grandes compañías, en las grandes empresas, ¿verdad? Y los medios de comunicación no voltean a ver hacia ese tipo de delitos, o tal vez nada más hacen una pequeña reseña, una pequeña mención, pero no le dan la importancia que se debería, ¿verdad? Porque al final de cuentas terminan siendo eso, delitos. Y dice, además que de esta ausencia de normas claras se da una segunda forma de desorganización social caracterizada por el conflicto de normas. En efecto, hay un conflicto no solo por la diferencia de intereses, sino probablemente también debido a los múltiples principios existentes para valorar y calificar determinadas prácticas comerciales como delictivas. Debido a este conflicto, no existe un consenso social, lo cual impide, en últimas, la coalición del público y del gobierno en una guerra al delito de cuello blanco. Ya que también, o sea, él analizaba de que la gente común trata la manera de advertir de que estos delitos están cometiendo, ¿verdad? No solo en la clase baja. Para Sutherland, el individuo, lejos de nacer delincuente o heredar o imitar comportamientos socialmente reprochables, aprende a ser criminal. Eso lo veníamos viendo en las exposiciones de los compañeros, ¿verdad? Que esa es la premisa de Sutherland, que el criminal no nace, sino que aprende a hacerlo. En sus investigaciones sobre criminalidad de cuello blanco, llega a la conclusión de que no se puede referir la conducta desviada a disfunciones o inadaptaciones de los individuos de la clase baja, sino al aprendizaje efectivo de los valores criminales, hecho que podría acontecer en cualquier cultura. Y eso es, en resumidas cuentas, lo que hablaba Sutherland. Ahorita va a exponer el compañero Ibrahim con su tema, que es sobre el bullying. Sigue, Ibra. Les platicaré rápidamente, soy Ibrahim Río González, de manera de resumen, lo que viene siendo un tema muy aparte a lo que ya nos comentaron nuestros compañeros, que es el ciberbullying. Es un texto que traduje de versión en inglés, pero que venía de versión iraní, o sea, ya muy sonado en todos los países, en todo el mundo. Es dice, una prueba empírica del aprendizaje social de la teoría en Irán, es por eso que lo refiero. Pero vienen muchos consejos básicos de lo que hay que hacer aquí en el Facebook, en México o en las redes naturales. Vamos a comenzar simplemente el ciberbullying. Dice que ha habido muy pocos casos en sí, los que se han estudiado directamente a nivel judicial o mucho más a nivel penal en cuestión del ciberacoso, pero es una de los principales problemas más grandes que existen, y más en la juventud. Al igual que Sutherland, Akers postula, aquí aparece Akers, que asociarse con otros criminales sobre aquellos que exhiben comportamientos, lo que ya hablaron mis compañeros, hace que se indiquen o que se dirijan a comportamientos criminales. El ciberacoso es un comportamiento criminal, como ya lo había dicho. Por lo tanto, debido a que la competitividad es un valor normativo en Irán, podemos esperar que los delitos centrados en la competitividad, como el uso de mejorar las drogas para el rendimiento, el vandalismo y el ciberacoso, ocurran con mayor frecuencia en una muestra iraní, muy similar a la de Estados Unidos o la de México. Con diferencia de las otras teorías de asociación,
Se sostiene que todo comportamiento, como ya lo habíamos dicho, puede motivar otro comportamiento. Y por ejemplo, un mensaje, una plática en internet puede dar la idea que se vuelva a repetir y a repetir y a repetir hasta que se hagan esas cosas que le llamamos viralidad, cosas virales, donde es tan famoso el niño que se burlan o la mujer que atacan o cosas así. Ya no hablo tanto de la exposición de fotografías o de la exposición de cosas personales. Me gustaría agregar una cosa aquí. En los iraníes competen mucho, habla aquí el texto, sobre las universidades. En las universidades, como es en todas partes, el deportista más fuerte siempre está humillando al más chico y ahora ya lo hacen de una manera directa por medio de la red, por el ciberacoso. O por ejemplo, los muchachos o estudiantes que tienen problemas o deficiencia de estudios son siempre atacados constantemente en las redes sociales, que es una conexión muy directa a lo que se tiene en, en la nueva vida, la nueva forma de estudio, la red. Una cosa que pues pudiera agregar es que es un aumento de las horas por día de las redes sociales mueve la estructura social de un individuo del mundo físico al mundo cibernético y crea oportunidades para asociarse. Efectivamente se asocian de una manera competitiva, diferencial, y es donde entra el ciberacoso, encontrando ahí un punto débil para atacar a las masas. El comportamiento desviado, finalmente algunos exámenes de Akers, de Sutherland y todos ellos nos hablan y agregan también que la densidad de población, la residencia, la religión, la escuela sobre los adolescentes son medidas sustanciales para que este problema del ciberbullying se acrecente. El estudio actual dice que no se tiene una especificación o una teoría directa, pero dice que busca rectificar las mencionadas anteriores, o sea, la que viene siendo con bases en la escuela, en la religión y en todo eso, para que se pueda atacar de una manera más directa a esos entidades o esos grupos de personas más vulnerables. Les presento los datos o métodos que podrían referir, los datos, perdón, que el 62.7% de los encuestados son estudiantes y es un problema que se está agravando mucho, principalmente en Irán. Algunos de los tipos más, de los abusos más comunes es la iniciación física y sexual, como por ejemplo que les gusta una alumna o una compañera de trabajo. Otras son el bullying o la viralidad de algún video o alguna fotografía en Facebook o simplemente en redes y chats, que es el tipo de ciberbullying. Y aquí les dejo la estadística exacta del porcentaje que existe de problemas en Irán y también en Irán y también en diferentes partes del mundo, como en México. El plan analítico sería atacar directamente los cuerpos de investigación, las partes más altas de la jerarquía, como lo dice Akers, que viene siendo llegar directamente a la escuela y cambiar la cultura, la base del problema por medio de educación o simplemente pararla por medios de protección. Por último diré que el caso del niño que fue hecho bullying, el niño desafortunadamente sufrió, pero fue mentira, fue utilizado, fue un método de publicidad porque es un artista y nos da la pauta a que realmente no se tome en realidad manera directa a varios ciberacosos que realmente están sucediendo. Así como el niño fue un actor que hizo para obtener viralidad y tuvimos la verdad y la falsedad, también compramos productos y nos dejamos engañar por falsos vendedores o por mercancías. O sea, entramos en un círculo criminal de personas que de alguna manera positiva abusan y presentan un doctor falso que realmente es un comerciante o
o presentan a simplemente un personaje que llame la atención y cree la viralidad y obstruye mucho la investigación de cómo parar el ciberbullying. Ya para terminar, diré que si tienes ciberbullying en Facebook, te recomiendo que elimines, que los bloquees y los reportes. Busquen ayuda en consejos adicionales y procura no vengarte, no guardar el secreto y asegurarte que documentar y guardar la información de quien te está atacando. Facebook es una de las plataformas más peligrosas, así que recuerda, dirígete al perfil en cuestión. En la parte inferior de la foto hay un botón, sigue las instrucciones, todo esto viene ahí en texto, en cómo ir bloqueando a la persona, la foto o el problema. Tienes que reportar inmediatamente el mensaje ofensivo y pararlo a tu nivel para proteger tu persona. Ya hay personas que, como lo dice Kevin Sutherland, están llevando estudios extensivos para poder manejar esta situación en un futuro de manera judicial o directa o un poco más abstracta y para el problema. Pues esto fue todo por mi parte. No sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo. Bueno, nada Muchas más, gracias. decía nada más comentar el trasfondo de la investigación que hicimos de este tema, precisamente del autor Sutherland. El meollo del asunto, como decía, nos lleva a reflexionar que los criminales no nacen como muchas teorías dicen, sino que estudiando todo lo referente al tema, nos llegamos a la conclusión de que todo se aprende, toda la delincuencia, ya sea de cuello blanco o la delincuencia que se da comúnmente en las calles, en las sociedades más comunes, se aprende y hay muchas metodologías para poderlo hacer. Todo depende del ambiente en el que se críe el individuo, ¿verdad? Y esa sería la conclusión a la que hemos llegado. ¿Alguien más? No, eso vendría siendo todo. Nosotros fuimos el equipo número 3. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. Ya. Ahora